Vamos a cerrar esta jornada de megatendencias en esta primera jornada. Mañana terminaremos 10 de la mañana, última mesa, pero esta jornada de hoy la vamos a cerrar pues con uno de los principales protagonistas en las megatendencias, con, sin duda, uno de los actores fundamentales a los que hay que mirar, a los que hay que intentar entender, comprender como inversores institucionales, saber cuáles son los caminos, sobre todo porque muchas veces quienes los marcan son ellos. Tania Salvat, miembro del equipo de distribución de BlackRock en España. Bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, hemos estado todo el día hablando de esa inversión en megatendencias, en esos fondos del momento, pero queríamos conocer de primera mano vuestra opinión sobre cómo se están comportando y sobre todo cuáles son los fundamentos, ¿no?, de inversión en economía circular, que tanto hemos hablado durante el día, pero que no hemos llegado a entender del todo ni a entrar en profundidad de por qué son tan importantes, sobre todo mirar a esos fundamentos para el inversor institucional. ¿Cuáles son? Pues bueno, en primer lugar, muchas gracias por darnos el privilegio de cerrar esta primera jornada y nada, esperamos que sea de interés también durante la jornada de mañana. Te diría que por poner un poco el concepto de lo que es la economía circular, al final la economía circular surge como esa alternativa a los modelos de consumo tradicionales, los consumos lineales que llamamos, en los que cogemos materias primas, producimos bienes, los usamos y los desechamos. Y sobre todo como una alternativa al gran problema que existe en la sociedad de qué hacemos con los desechos y los residuos que generamos en nuestro día a día. En definitiva, lo que decimos es que el modelo actual, el modelo económico, no solo es insostenible, sino además antieconómico para productores, para usuarios y sobre todo para el medio ambiente. Y quizá esta movilización a lo que llamamos la circularidad pues esté generando oportunidades en muchos sectores y en empresas concretas. Yo creo que vivimos en un mundo en el que la palabra eficiencia, ser más eficientes, es muy importante y si repensamos un poco cuál es el modelo económico, el modelo de consumo que tenemos actualmente, pues no es el más eficiente. Y aquí, por poner algún ejemplo, por aterrizar a lo que nos referimos, pues la típica bolsa de plástico que utilizamos para ir a la compra pues se utiliza apenas 12 minutos antes de ser desechada. Yo creo que también somos todos conscientes de que la ropa que llevamos, los móviles, cualquier bien que utilizamos pues también tiene una vida útil cada vez más corta. Y es que, a pesar de lo que mucha gente cree, solo el 14% de los plásticos que utilizamos son plásticos reciclados y, lo que es peor, hasta 2 veces el tamaño del Empire State Building de este plástico no reciclado acaba en nuestros mares y en nuestros océanos. De ahí, para nosotros, esa necesidad de migrar de una economía lineal en la que, como decía, cogemos materias primas, producimos, consumimos y tiramos, a una economía circular en la que los bienes sean pensados y diseñados desde un principio para poder ser reutilizados, generando lo que nosotros creemos que es un modelo regenerativo. Desde BlackRock decimos que la tormenta perfecta a la hora de pensar un nuevo tema de inversión es cuando confluyen 3 fuerzas, que es la regulatoria, la social y la económica, y eso es lo que creemos que está pasando en el mundo de la circularidad actualmente. Cuando hablamos de regulación nos referimos pues al foco que tienen los gobiernos en fomentar ciertas prácticas de consumo y también ciertas prácticas empresariales y lo están haciendo pues obviamente a través de legislación y a través de impuestos. Y quizá el foco o quizá esta mayor presión regulatoria viene por el hecho de que esas zonas geográficas, esos países donde de manera tradicional enviábamos nuestros residuos de Occidente, pues prácticamente ya no están disponibles. Aquí estamos pensando en países como China o Malasia, que tradicionalmente habían sido países donde se enviaban estos desechos. Pues bueno, tenemos el caso concreto de China, que desde el año 2018 ya no acepta la importación de desechos. Pues bueno, pues quizá eso es lo que ha hecho que todos los gobiernos y reguladores tengan más sensibilidad de lo que está pasando. Cuando hablamos de la segunda fuerza de la sociedad, pues yo creo que todos nosotros somos más conscientes del impacto que tenemos a la hora de consumir, y esto para nosotros es todavía más sensible en las nuevas generaciones, en la gente más joven. Y ahí lo que hemos detectado es que son un colectivo
especialmente sensible hacia todo lo que es el reciclado o digamos, la ropa que utilizan. Y lo que hemos visto es que son pues un colectivo de gente que tienen, por ejemplo, más demanda por ropa de segunda mano. Y cuando hablamos de la parte económica, que es muchas veces esa pieza fundamental para que una temática funcione, aquí nos estamos refiriendo pues, al papel que tienen las empresas. Y yo creo que lo comentabais también en el anterior panel, pues, bueno, pues el hecho de que las empresas estén adoptando ya esas prácticas comerciales en sus dinámicas, prácticas circulares, en sus dinámicas productivas, pues hace que verdaderamente esto tenga un sentido económico. Y no son nombres que nos debieran parecer extraños, sino que hay nombres muy conocidos, pues incluso en el sector consumo, como empresas como H&M, como North Face o como el grupo Inditex, como Zara, que ya están aportando su grano de arena a todo lo que es la economía circular. Por ejemplo, Inditex o Zara tiene más de 7.000 puntos de recogida de ropa usada y el 100% de sus tiendas cuentan ya al menos con un buzón de recogida, con lo cual, pues bueno, digamos que esa sensibilidad pues es cada día más notable. Y es que, por ejemplo, otro ejemplo que ponemos siempre es que a la hora de fabricar un par de vaqueros, pues mucha gente no sabrá que se consumen hasta 7.000 litros de agua y estamos viendo compañías que ya utilizan hasta el 75% de su producción agua reciclada o que simplemente están ofreciendo pues, talleres de renovación o, de sus prendas para darle una mayor vida útil. En definitiva, cuando pensamos en todo lo que es la economía circular, pues tenemos que pensar en el largo plazo y en el corto plazo. Cuando hablamos de el largo plazo nos referimos a todo lo que está relacionado o cómo confluye la economía circular en lo que llamamos megatendencias, que seguro que es una palabra que ha salido durante el día de hoy, que al final nosotros simplemente las definimos como esas fuerzas transformadoras de largo plazo que afectan a la economía, sociedad, en definitiva, pues a nuestro día a día. Y que nosotros definimos como 5, que son la rápida urbanización, y todo lo que tiene que ver o, digamos, con su impacto en las infraestructuras, el transporte y en los residuos. La segunda, el cambio climático y esa escasez de recursos. La tercera, el avance tecnológico. La cuarta, la demografía y el cambio social. Y la quinta, pues digamos, esa clase emergente, clase media emergente o cambiante, sobre todo en países como Asia. Yo creo que todos estamos de acuerdo pues, que la economía circular estaría muy expuesta a dos de estas fuerzas, que serían las dos primeras que he mencionado, el hecho de pues, esa rápida urbanización, qué hacemos con los residuos que generamos, y la segunda, pues todo lo que es el cambio climático, la escasez de recursos y ese deseo por un mañana limpio y verde. Pero hemos dicho en el largo plazo, yo creo que también hay mucho foco ahora en qué ha pasado, sobre todo en este último año y medio de pandemia. Estamos, la verdad, sorprendidos y nos agrada mucho ver que las compañías, pese a la crisis pandémica que hemos vivido, pues siguen o han seguido poniendo el foco en este tipo de temas, en la circularidad, en la adopción de la circularidad, y es algo que hemos visto reflejado pues, en las presentaciones recientes de resultados empresariales. ¿Hay camino para que sea una moda pasajera? Pues mira, es algo que nosotros lo enfocamos desde 3 ángulos. Desde el lado de las empresas, desde el lado de los gobiernos y desde el lado de los consumidores. Digamos, los 3 agentes que afectarían a esta demanda por la circularidad. Si pensamos en las empresas, la realidad es que las empresas más resilientes, más resistentes durante esta crisis han sido las empresas sostenibles, las que han tenido ese foco en la sostenibilidad. Y también, creo que lo habéis mencionado antes, desde el punto de vista del performance, del comportamiento de este tipo de compañías. Lo que creemos es que, además, los flujos, o que van a ser compañías que van a estar apoyadas en el largo plazo por los inversores a medida que el cambio climático pues siga estando cada vez más presente o siga siendo más importante a la hora de tomar las decisiones, pues bueno, pues como yo creo que, por ejemplo, pues la visibilidad que le estáis dando hoy. Eso desde el lado de las empresas. Si pensamos en los gobiernos, pues bueno, yo creo que hay que ser un poco benevolente en este caso y entender que quizá pues gestionar una crisis pandémica pues no te haya hecho poner todo el foco
en, por ejemplo, la gestión de los plásticos o la sostenibilidad como su concepto amplio, pero la realidad es que sí que se han hecho cosas y si miramos del lado de los consumidores también hemos visto que la demanda ha continuado. Además, si miramos un poco más los organismos un poco superiores como la Comisión Europea, pues bueno, hemos visto también que se ha insinuado que cualquier paquete de medida de ayuda de esta crisis pues también vendría de la mano de esta transición verde. O sea que de alguna forma creemos que ese apoyo a este tipo de compañías, o por lo menos las europeas, debería seguir. Es decir, no creemos que sea una moda pasajera, sino que era una carrera que ya empezó hace unos años y que desde nuestro punto de vista ha venido para quedarse. ¿Ha hecho la pandemia que al ponerle el foco precisamente en la parte más sanitaria, esta temática quede olvidada para inversores y también para reguladores? Bueno, nosotros creemos que, y esto es algo que compartimos con nuestros socios de la Ellen MacArthur Foundation, que es una fundación que lo que hace, bueno, es una fundación líder a nivel mundial en lo que llamamos la economía circular, ha puesto ese foco o ofrece esa posibilidad de salir de esta recuperación o recuperarnos económicamente por la crisis generada a través de o después de la pandemia, a la vez que abordamos pues algunos de los temas que son principales o el foco de algunos de los principales problemas como son pues, la pérdida de la biodiversidad o el hecho de la mayor contaminación por plásticos. Lo que creemos es que sí que hemos visto que la pandemia ha puesto en relieve esa fragilidad o debilidad de nuestros modelos de consumo tradicionales, de los modelos de consumo y modelos económicos lineales y que tenemos una oportunidad única para utilizar esta economía circular de manera que generemos un modelo económico que sea más sostenible, sobre todo no solo para empresas y clientes o particulares individuales como nosotros, sino también para la sociedad y para el medio ambiente. Hemos visto durante todo el día el atractivo que tiene la sostenibilidad ya para los inversores. ¿Qué atractivo tiene la circularidad en concreto dentro de esas inversiones sostenibles para llevar a cabo esas inversiones financieras? Pues mira, aquí yo creo que sería hablar pues, el papel yo creo, del sector financiero en la economía circular. Y bueno, pues nosotros lo que creemos es que la economía circular sí que está generando un impacto significativo en muchos sectores, en muchas industrias, y esto lo que va a hacer es que haya ciertas empresas que estén bien posicionadas, que salgan beneficiadas. Pues además lo que creemos es que esto, pues como decía, va a venir reforzado por el hecho de que vivimos quizá esa confluencia de fuerzas que hace que sea una tormenta perfecta, la fuerza de la regulación, es decir, los gobiernos apoyando estas dinámicas, la sociedad verdaderamente apostando porque esto tiene sentido o lo queremos en nuestro día a día, y luego sobre todo por la parte económica, la parte de las empresas. Y yo creo que quizá es justo este ángulo, el hecho de que cada vez un mayor número de empresas, de grandes empresas, estén adoptando prácticas de circularidad o que estén yendo hacia este mundo de economía circular, es lo que está haciendo que se generen o que surjan nuevos actores, por ejemplo, en el mercado de capitales. Y aquí pues supongo que también lo habréis visto durante el día, pero nos llama poderosamente la atención que en los primeros 8 meses del año pasado pues los fondos de capital público se hayan multiplicado por 6, fondos de capital público que tienen ese sesgo hacia la economía circular. Hemos visto también emisiones de bonos corporativos que tenían al menos alguna parte de sus ingresos vinculados a proyectos de economía circular, al menos 10, por importe de 10.000 millones en los últimos 18 meses, el último año y medio. Hemos visto también un crecimiento muy significativo en todo lo que es el mundo de venture capital o de los préstamos bancarios. Y también los fondos de capital privado, que al final también pues, es un papel muy relevante en darle visibilidad y crecimiento a este tipo de temas, pues se han multiplicado por 10 desde el año 2016. Con lo cual, pues creemos que obviamente el sector financiero o el sector financiero va a seguir ayudando, aunque todavía es pronto, a dar mayor crecimiento y a definir una base más sólida de crecimiento para la economía circular. Porque su papel dentro de la economía circular, del sector financiero, con todas las emisiones y demás
cuestiones para darle financiación y para darle todo ese fondo, ¿no? Ese trasfondo a la economía circular. ¿Cuál es el papel que jugaría ahí ese sector financiero en un futuro? Bueno, pues por ejemplo, yo creo el papel que cubrimos nosotros, por ejemplo, como el papel que tiene BlackRock, es decir, poder ofrecer este tipo de soluciones a clientes. Nosotros en concreto, hace 2 años lanzamos un fondo que es el BGF Circular Economy Fund, que es un fondo que lo que hace es que se beneficia que invierten en empresas de todo el mundo que se benefician o de alguna forma pues, ayudan a la consolidación de la economía circular. Es un fondo de renta variable, de gestión activa, con una cartera pues, de alta convicción, más concentrada, 30, 60 valores, que puede invertir en todo tipo de sectores y geografías y que lo que busca es aprovecharse de esas dinámicas puras en economía circular, es decir, dar ese acceso pues, a un crecimiento que nosotros creemos que es potencial, sobre todo porque no es tarea fácil entrar o identificar esta temática. Yo creo que antes hemos hablado de la importancia de la gestión activa en las megatendencias, pero quizá este es uno de los campos donde el papel del gestor es fundamental. Nosotros lo que hacemos es que además lo reforzamos con nuestra colaboración con la Fundación Ellen MacArthur porque entendemos que no es fácil identificar este tipo de temas. Nosotros en concreto, ¿cómo lo materializamos? Porque entendemos que, pues como te decía, no es tarea fácil. Pues tenemos la suerte de contar con una plataforma global. Como decías, pues BlackRock es la mayor gestora de activos a nivel mundial y eso lo que nos permite pues, es pues, obviamente tener los recursos de todos nuestros gestores, que es algo muy complicado para el inversor final, pero además tenemos equipos dedicados como nuestro Thematic Research Investment Group, que es un equipo global que lo que hace es que identifica esas megatendencias o temas del futuro donde podemos invertir por sectores y por países. Y además, pues quizá algo que también ayuda a la industria financiera, pues al inversor minorista, pues es esas capacidades que pues tenemos para mejorar la gestión o para encontrar o seguir generando alfa, como puede ser el Big Data o la propia gestión de herramientas de ESG. Y es que, como te decía, pues no es tarea fácil, por eso para nosotros pues encontrar los mejores socios es algo muy importante. Para nosotros nuestra colaboración con la Fundación Ellen MacArthur pues es algo que nos convierte o lo hace único, nos diferencia respecto a la competencia y pues no es algo fácil. Es un universo de unas 500 compañías, 20 países. Nosotros lo que hacemos es ser muy selectivos en identificar cuáles son las compañías que están expuestas de manera más pura a este tema, para luego, obviamente, pues, tener muy en cuenta los fundamentales, el riesgo, los criterios de ESG, para ir a una cartera de 30, 60 nombres. Y estas soluciones que tenéis disponible en BlackRock, ¿qué os diferencia de vuestra competencia? Aparte de los puntos que acabas también de mostrarnos, que cuando un inversor institucional se acerca a la economía circular, ¿qué os diferencia a vosotros del resto para que os elija a vosotros? Mira, yo te diría que como gestora, BlackRock, al final sabéis que nosotros tenemos productos de tanto inversión activa como inversión indexada, nuestra gama de ETFs, de iShares. Yo creo que es un valor diferencial en cómo nos enfrentamos o en las conversaciones que tenemos con los clientes de manera holística, hablamos de temas y luego vemos la mejor forma de implementarlo. Yo creo que es algo que nos diferencia, de alguna forma, nuestra narrativa de no la gestión activa frente a la gestión pasiva. Obviamente, nuestro equipo, el equipo que te indicaba antes, el Thematic Research Investment Group, lo que hace es que identifica esos temas de futuro. Lo que intentamos es avanzarnos o intentar ir un paso más allá de ideas, de empresas, valoraciones que el mercado quizá no está viendo hoy en día, e identifica la mejor forma de jugarlo, bien sea a través de una gestión activa o una gestión indexada. En el caso de la economía circular, hemos considerado que la mejor forma de gestionarlo es una pata activa, es decir, siendo selectivos en las compañías, y yo creo que la plataforma global con la que contamos y nuestra colaboración, nuestro partnership con la Fundación Ellen MacArthur nos hace, algo, de hecho,
pues mucha gente podría pensar que este es un fondo en el que vamos a encontrar compañías de reciclado o de tratamiento de residuos. Pues no es así, son sectores que están presentes en los fondos, pero apenas con un 9, un 4%. Nuestro fondo, el BGF Circular Economy Fund, pues es un fondo en el que podemos encontrar compañías pues del sector consumo, que pesa un 27%, del sector tecnológico, que pesa un 20%, o sectores como el de la construcción o el de las alternativas a plásticos. Y también es un fondo que es global, es decir, pues damos esa plataforma global que es BlackRock, y no nos centramos en un área geográfica, porque al final para nosotros la circularidad o la economía circular es un tema que es global, y nuestro fondo actualmente tiene aproximadamente un 48% de peso en Europa y un 46% en Norteamérica. O sea que creemos que, pues eso, que nuestras capacidades globales, nuestro equipo dedicado a identificar esas temáticas del futuro y, sin duda, nuestra colaboración con la Fundación Ellen MacArthur hacen de este fondo y de esta temática pues algo que está cada vez más presente en las carteras de los clientes. Pues muchísimas gracias. Tania Salvat, miembro del equipo de distribución de BlackRock en España. Ha sido un placer que nos pongáis el foco en uno de los aspectos clave para los inversores ahora mismo, buscando también ese medio y largo plazo a través de esa economía circular en la que volvéis a estar antes que el resto, volvéis a estar en primera línea. Buen día y buen negocio, Tania, y un placer Muchas gracias, haber compartido ese igualmente. tiempo. Igualmente. Se quedan ahora con